Solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Papa Francisco: la primera lectura de esta solemnidad, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de la primera comunidad cristiana acosada por la persecución. Una comunidad duramente perseguida por Herodes, que hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y decidió detener a Pedro. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel. Sin embargo, no quisiera detenerme en las atroces, inhumanas e inexplicables persecuciones que desgraciadamente perduran todavía hoy en muchas partes del mundo, a menudo bajo la mirada y el silencio de todos. En cambio, hoy quisiera venerar la valentía de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana, la valentía para llevar adelante la obra de la evangelización, sin miedo a la muerte y al martirio, en el contexto social del imperio pagano. Venerar su vida cristiana, que para nosotros creyentes de hoy constituye una fuerte llamada a la oración, a la fe y al testimonio. Una llamada a la oración. La comunidad era una iglesia en oración. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y si pensamos en Roma, las catacumbas no eran lugares donde huir de las persecuciones, sino sobre todo lugares de oración, donde santificar el domingo y elevar desde el seno de la tierra una adoración a Dios que no olvida nunca a sus hijos. La comunidad de Pedro y de Pablo nos enseña que una iglesia en oración es una iglesia en pie, sólida, en camino. Un cristiano que reza es un cristiano protegido, custodiado y sostenido, pero sobre todo no está solo. Y sigue la primera lectura. Estaba Pedro durmiendo. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro. Las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Pensamos en cuántas veces ha escuchado el Señor nuestra oración enviándonos un ángel? Ese ángel que inesperadamente nos sale al encuentro para sacarnos de situaciones complicadas, para arrancarnos del poder de la muerte y del maligno, para indicarnos el camino cuando nos extraviamos, para volver a encender en nosotros la llama de la esperanza, para hacernos una caricia, para consolar nuestro corazón destrozado, para despertarnos del sueño existencial o simplemente para decirnos: no estás solo. ¿Cuántos ángeles pone el Señor en nuestro camino? Pero nosotros, por miedo, incredulidad o incluso por euforia, los dejamos fuera, como le sucedió a Pedro cuando llamó a la puerta de una casa y una sirvienta llamada Rode, al reconocer su voz, se alegró tanto que no le abrió la puerta. Ninguna comunidad cristiana puede ir adelante sin el apoyo de la oración perseverante. La oración que es el encuentro con Dios que nunca falla, con Dios
fiel a su palabra, con Dios que no abandona a sus hijos. Jesús se preguntaba, ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? En la oración el creyente expresa su fe, su confianza, y Dios expresa su cercanía, también mediante el don de los ángeles, sus mensajeros. Una llamada a la fe. En la segunda lectura, San Pablo escribe a Timoteo, pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. Dios no saca a sus hijos del mundo del mal, sino que les da fuerza para vencerlos. Solamente quien cree puede decir de verdad, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuántas fuerzas a lo largo de la historia han intentado y siguen intentando acabar con la iglesia, desde fuera y desde dentro. Pero todas ellas pasan y la iglesia sigue viva y fecunda, inexplicablemente a salvo, para que, como dice San Pablo, pueda aclamar a Él la gloria por los siglos de los siglos. Todo pasa, solo Dios permanece. Han pasado reinos, pueblos, culturas, naciones, ideologías, potencias, pero la iglesia fundada sobre Cristo, a través de tantas tempestades y a pesar de nuestros muchos pecados, permanece fiel al depósito de la fe en el servicio, porque la iglesia no es de los papas, de los obispos, de los sacerdotes y tampoco de los fieles, es única y exclusivamente de Cristo. Solo quien vive en Cristo promueve y defiende a la iglesia con la santidad de vida, a ejemplo de Pedro y Pablo. Los creyentes en nombre de Cristo han resucitado a muertos, han curado enfermos, han amado a sus perseguidores, han demostrado que no existe fuerza capaz de derrotar a quien tiene la fuerza de la fe. Una llamada al testimonio. Pedro y Pablo, como todos los apóstoles de Cristo, que en su vida terrena han hecho fecunda a la iglesia con su sangre, han bebido el cáliz del Señor y se han hecho amigos de Dios. Pablo, con un tono conmovedor, escribe a Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Una iglesia o un cristiano sin testimonio es estéril, un muerto que cree estar vivo, un árbol seco que no da fruto, un pozo seco que no tiene agua. La iglesia ha vencido al mal gracias al testimonio valiente, concreto y humilde de sus hijos. Ha vencido al mal gracias a la proclamación convencida de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a la promesa eterna de Jesús. San Pedro y San Pablo fundaron la iglesia de Roma, centro de la cristiandad. Por esto, esta solemnidad es también el día del Papa. El Papa, el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad en la Iglesia. Es el pastor supremo de toda la Iglesia, porque es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Ya en la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Nosotros debemos de rezar siempre por el Papa. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Papa Francisco, recen por mí? Recen de forma especial. El Papa necesita sus oraciones. Gracias. Sé que lo harán. Y lo hacemos en este momento. Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu Hijo Francisco, a quien constituiste pastor de tu iglesia, y sosténlo con tu amor, para que con su palabra y su ejemplo conduzca al pueblo que le has confiado y llegue juntamente con él a la vida eterna.
Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar tu iglesia sobre la roca de Pedro, príncipe de los apóstoles. Mira con amor a nuestro Papa Francisco, y tú que lo has constituido sucesor de San Pedro, concédele la gracia de ser principio y fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu pueblo. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo Francisco, a quien has elegido pastor de tu iglesia. Concédele que con su palabra y su ejemplo sea provechoso al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey. Escucha la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz, para que todos encuentren en ti, pastor de los hombres, la verdad y la vida eterna. Señor, tú que has hecho pastor de tu iglesia a tu siervo Francisco, asístelo siempre con tu protección. Te suplicamos que confirmes a tu iglesia en la unidad y en la caridad, y que guardes y protejas a tu siervo Francisco junto con la grey que le fue confiada. Virgen Santísima, bendice y protege al Papa Francisco.